en el maravilloso, sorprendente y fuerte volumen 4. Muy bien, así es, ¿verdad? El humilde 4. Sí, que nos va sorprendiendo de capítulo en capítulo. Sí, parece mentira, ¿verdad? Como cosas tan simples que hemos manejado toda la vida y que pensamos que ya las comprendemos, a la luz de las palabras de Jesús en este capítulo, tan sencillas, tan, no sé, tan fáciles aparentemente, pero de repente se abre un panorama increíble ante Sí, nuestra vista. sí, y me imagino que te estás refiriendo al capítulo ese que leímos sobre la concupiscencia. ¿Sí? Bueno, ese es uno de tantos, ¿no? No de tantos, pero este último, a donde Jesús nos va descubriendo pues en qué consiste la concupiscencia, que no hubiéramos podido definir tan claramente antes, ¿no? Antes de conocer, pues ahora sí que valga la redundancia, este conocimiento, esta verdad divina que Jesús nos dice en este escrito. Ujú, así es. Entonces siempre hemos tomado como bueno o cuando mucho indiferente nuestro gusto, nuestra satisfacción, o sea, nuestra conveniencia, todo eso siempre lo hemos tomado como algo tan natural. Y el amor propio, querido Salvador, Bueno, el o amor sea, propio. la autoestima, ¿no? Ujú, Incluso decimos, le llegamos a decir alguna vez a nuestros niños, es que tienes que ser alguien, mi niño, como, como buscando una virtud, ¿no? así es. Y nos atrevemos a decir que para amar al prójimo te necesitas amar a ti. Sí, pero en un sentido que no entendemos, No, 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 que por no eso, entendemos. en este sentido. O sea, realzamos la figura del amor a sí mismo. Y si entendiéramos aquel mandato, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo los amé en el punto, no hasta la cruz, porque ahí es a donde lo hemos tomado, sino a la renuncia. Yo, Dios, renuncié a mi divinidad para amarlos. Ustedes, hombres, para amarse y para amarme, deben renunciar a su humanidad. Y Sí, siempre lo hemos puesto en el punto de la cruz. Y no, yo creo que no va por ahí, sino el verdadero amor está en la renuncia a uno mismo, ¿sí? Entonces, digo, cuando leímos esto de la concupiscencia, pues es muy claro, muy luminoso, el que la concupiscencia es todo lo propio. Es como el castigo del pecado original, Guille. Todos decimos, si Dios nos castigó, no es cierto. Simplemente fue la consecuencia de haber perdido lo divino. Me quedó lo humano. Y eso humano es lo que ahora en la actualidad queremos realzar como bueno. Fíjate qué curioso. Lo que me quedó como la consecuencia del pecado, de la consecuencia de la pérdida de la vida divina, fue lo que yo considero ahora bueno. Me quedó el gusto, la satisfacción, la búsqueda del yo, como dices ahorita, la estima, ¿sí? La autoestima. Todo eso es lo que me quedó como consecuencia de haber perdido la vida divina. Y ahora es lo que realzo. Y lo pongo como algo deseable, como algo que debo estimular. Entonces, bueno, es un absurdo, ¿no te parece? Es un absurdo el decir,
que el pecado, bueno, primero, que las consecuencias de nuestra vida actual es castigo de Dios. No es cierto, es consecuencia. Y pienso que ahora el pecado es un acto de maldad, cuando que el pecado es el acto del hombre sin la unión con Dios. Así es. En fin, tantas y tantas cosas que se van aclarando, ¿verdad? Poco a poco. Pero, bueno, ya nos quedó que es la concupiscencia, Guille. Entonces, cada vez que me digas, mira, esto me gusta, estás haciendo uso de tu concupiscencia, Guillermina. Y sí, cuidado. Pero Bueno, a ver un poquito, déjame, me detengo un poquito en algo que mencionaste al principio. No hemos comprendido, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te debes amar a ti mismo? es camino, Guille, Ya, es ¿ves? camino, es camino. O sea, Dios ha tenido que ir utilizando modos muy, ¿cómo diríamos? Muy aptos al hombre para poder dar a entender realidades divinas. ¿Cómo iba a decirle al hombre rudo, al hombre salvaje, pues por qué no decirlo? A ese hombre salvaje que vivió hace 2000 años, que necesitaba renunciar a sí mismo. No lo hubiera entendido, ¿de acuerdo? Sí, sí, y además déjame te digo, más adelante en el Evangelio, Jesús llega a decir algo que se ha catalogado como una regla de oro, ¿no? De no hagas con tu prójimo lo que no te gustaría que hicieran contigo. Y en Eso ese sentido, ¿mandé? no, no iba a decir que es otra forma de decir lo mismo. Exacto. Y Ama a tu entonces, prójimo como a ti mismo. O sea, no le hagas lo que no quieres que te hagan. o haz con él lo que te gustaría que hicieran contigo. Así es. Pero eso es camino. Sí, sí, nada más. ¿Sí? Quería que aclaráramos esto. Entonces, ámense los unos a los otros. Ámate a ti mismo, pero luego lo cambia. Ámense como yo los he amado. Y te digo, pensamos que es en la cruz, Guille, y no es cierto. Sí, Bueno, sí es cierto, pero esa cruz significa, hay que entender qué es la cruz. Y la cruz es el símbolo, el icono de la renuncia. O sea, de la renuncia a lo propio, a lo que te pertenece por naturaleza, para darle cabida a lo que te pertenece por gracia. ¿Sí se entiende? sí, Tengo que renunciar a lo mío por naturaleza para darle preponderancia a lo que me corresponde como gracia. Nada más. muy bien, muy bien. Bueno, Entonces nos quedamos en mayo 16 de 1902, fue lo último que leímos. uh-huh, el de los dos estados sublimes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo quieres estar, Guille? ¿Ociosa o trabajosa. trabajosa? Pues, pues ambos estados, aunque pues ambos estados dice Jesús que es lo mismo, pero queremos estar como Dios quiere, como Dios quiera, ociosa en algún momento y trabajosa cuando Él quiera. Uh-huh, exacto. Si ahorita me quiere ocioso, me tiene que llenar. El huequito que me queda me lo llena. Sí, Si me quiere trabajando, me tiene que sustraer tantito de lo suyo
para sí, ocuparlo en amarlo, en alabarlo, en bendecirlo, en repararlo. sí, Pero siempre es con Él, con Él, con Él, con Él, con Él, con Él. Bueno, entonces, Guillén, vamos a brincarnos dos, a saltarnos dos capítulos. dictados. El de mayo 22, de que la Virgen incita a Jesús a hacer sufrir a Luisa. En realidad sabemos que el por qué, ¿no? Ajá, Es tanto la Virgen como el sacerdote que viendo sufrir a Jesús, le dicen, oye, no sufras porque tu sufrimiento va a llevar a castigar a las criaturas. Entonces descarga tu justicia en Luisa. Hazla sufrir para mitigar tu sufrimiento y a mitigar la justicia. Entonces creo que esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? sí, sí, está bien. El siguiente, de junio 2 también no tiene mucho fondo de lo que no hemos hablado. Entonces vámonos a junio 15, Guillem. Sí, Y dice, el amor no es un atributo de Dios. Esto es importantísimo, sí, sino su misma naturaleza. Dice, el alma que verdaderamente ama a Jesús no puede perderse. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me ha dicho, hija mía, todas las virtudes puede decirse que son mis dotes y mis atributos, pero el amor no puede decirse que sea un atributo mío, sino mi misma naturaleza. Por eso todas las virtudes forman mi trono y mis cualidades, pero el amor me forma a mí mismo. El amor, Guille, no es un atributo de Dios. Creo que esto es lógico. sí, O sea, el ser divino es un continuo darse. O sea, por naturaleza. Porque si la naturaleza de Dios no fuera amar, el amor, entonces forzosamente todo lo que Dios saca de sí debería de tener una causa que no nos la ha dicho hasta la actualidad. Y esa causa sería mayor que el amor, sí, porque siempre la causa es mayor que el efecto. sí, ¿Sí se entiende? sí, sí, Entonces, Dios dice que su voluntad es la que toma la parte dirigente en su obrar y que todos sus atributos, todo lo que Dios es, vive en el mar inmenso de su amor y que por eso cada vez que Dios obra, todo es amor, porque todo sale del mar del amor. Dios se ve forzado, la palabra no es exacta, pero bueno, llevado, vamos a ponerlo. Dios es llevado a comunicarse, ¿de acuerdo? O sea, y es forzado por una fuerza de necesidad, porque si su ser es amor, y amor es comunicarse, entonces todo Dios es llevado por naturaleza, o sea, no puede hacer de otra manera más que darse. Y aquí tenemos la causa de la creación.
Entonces, la causa de la creación es por amor. Sí, esto se ha dicho siempre. El problema es el significado. Porque si yo digo, la creación fue hecha por amor, pero al estilo del amor que entendíamos antes, del amor de sentimiento, Sí, forzosamente debo poner el punto en que Dios ama, pero ama lo que crea. ¿Sí? sí, Dios crea por amor, sí, ama al hombre y por eso lo crea. Si lo pongo en el significado real de la palabra amor, entonces Dios crea por amor, sí, porque es natural, connatural con Él el comunicarse y no puede hacer de otra manera más que de esa. Esto es duro decirlo, porque entramos en esa discusión eterna de necesidad de Dios, pero es una necesidad de vida. Es como para nosotros, Guille. Tenemos una necesidad de respirar. Y si no respiro, me muero. sí, Porque es naturaleza mía el respirar. sí, Dios, su naturaleza es comunicarse. Y si no se comunica, se muere. Por lo tanto, la, el hecho de comunicarse Dios, o sea, de crear, es naturaleza. Por eso es que Dios nos crea por amor, ¿sí? Porque se está comunicando a nosotros. Y eso hay que entenderlo, por favor, porque en realidad es algo que sale de todas las interpretaciones que hemos conocido. Porque siempre, siempre, siempre se nos ha dicho que Dios nos crea porque nos ama. Y yo diría, Dios nos crea porque ama, porque se comunica. Y de ahí que Dios, ¿cuál es la finalidad que Dios tiene para crear? Tener a alguien con quien comunicarse. sí, obtener correspondencia. Así es. Bueno, sí. O sea, tener correspondencia, sí. Pero más que la correspondencia, bueno, no más, es que en Dios no hay más y menos. Claro, O sea, es una, es su naturaleza, Guille. sí, Es naturaleza divina darse. Y por eso es aquellas palabras que le dice el Dios a su amor antes de crear. No quiero estar solo. solo. No quiero estar solo. O sea, creo que se entiende. No quiero vivir aislado. Quiero tener a alguien a quien poderme dar. Y quiero a alguien que me dé, pero que me dé lo mismo que yo doy. Claro. En fin, se podría hablar tanto sobre ese dar. Pero bueno, dejémoslo así, porque si no, no vamos a acabar. No vamos a acabar nunca, ni siquiera de este. Pero creo que sí, la idea queda, ¿no? Sí, Dios no me crea porque me ama, sino Dios me crea porque ama. sí, ¿Segura? sí. Bueno. Ya con toda la explicación nos queda claro. Entonces, hija mía, todas las virtudes puede decirse que son mis dotes y mis atributos, pero el amor no puede decirse que sea un atributo mío, sino mi misma naturaleza.
Por eso todas las virtudes forman mi trono y mis cualidades, pero el amor me forma a mí mismo. Al oír esto, me he acordado que el día anterior había dicho a una persona que temía por la inseguridad de la salvación, que quien verdaderamente ama a Jesucristo puede estar seguro de salvarse. Yo para mí considero imposible que nuestro Señor aleje de sí a un alma que de todo corazón lo ama. Por eso pensemos en amarlo y tendremos en nuestro propio puño nuestra salvación. Entonces he preguntado al amante a Jesús si había dicho mal, y él ha agregado: amada mía, con razón tú dijiste esto, porque el amor tiene esto de propio, el formar de dos objetos uno solo, de dos voluntades una sola. Así que el alma que me ama forma conmigo una sola cosa. Y de nuevo nos enfrentamos a esto, Guille. Y como vemos, desde el principio nos lo está empezando a decir: una sola cosa, Sí, una sola vida, una sola voluntad. como dice Jesús en el Evangelio, mi Padre y yo somos una misma cosa, Ujú, de las mismas palabras. así es. Pero ahora es de Jesús con el alma. Así es, con la criatura. Y esto es algo que debemos ir rumiando continuamente. Tenemos que llegar a ser una sola cosa con Jesús. ¿De acuerdo? Una sola voluntad con Jesús. Porque el amor tiene eso de propio, fíjate, es otra cosa muy interesante. Si yo amo a alguien, Guille, si tú amas a alguien, lo último que tiene de propio es volver a ese alguien una sola cosa contigo. No tiene esa capacidad, no tiene esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en el amor humano no tenemos la capacidad de darnos. Sí, Tenemos la capacidad de dar, pero no de darnos. Yo me doy a alguien que amo, sí, le doy mi tiempo, le doy mi atención, le doy mi pensamiento, le doy mis sentimientos, le doy mi dinero, le doy mi compañía, ¿sí? Pero no me puedo dar yo, a mí mismo, sí. no me puedo meter en la persona que amo. Sí, Por eso es que siempre hemos confundido el amor de Dios y lo pensamos igual. Pensamos igual que Dios me ama. O sea, Dios me da dones, Dios me da gracias, Dios pero me... él se queda fuera. Pero Él se queda fuera. No, la naturaleza del verdadero amor es darse como vida. Y por eso, otra vez, los dictados del diálogo anterior, necesitamos darle todo a Dios. Si yo quiero todo Dios, me debo dar todo a Dios. Para formar una sola cosa con Dios. Así es, porque de dos cosas diferentes, y esto también hay que entenderlo, por favor, lo más que puedo formar es una, hablando de metales, aleación, Sí, pero eso es perder la naturaleza de las dos cosas que se unen
para adquirir una nueva naturaleza. Y eso no puede suceder en Dios, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Jesús no se forma una nueva naturaleza de la fusión de la divinidad con la humanidad. Nosotros no vamos a formar una nueva cosa de la unión de Jesús y yo. ¿De acuerdo? Sí, Por lo tanto, para hacer una sola cosa es que necesito ser lo mismo que Él para fundirnos y no degradarse Él, sino seguir siendo quien es y yo simplemente asociándome a ser uno con Él. sí, a dejarme absorber. Así es. Y de ahí uno de tantos dictados donde le dice que la voluntad del hombre es oro purísimo. ¿De acuerdo? Que al igual que su voluntad es oro purísimo. Y solamente siendo así oro y oro, al fundirse juntas, se pueden poner de tal manera tan fundidas que no se puede distinguir. La gota en el mar, Guille, no la puedes distinguir, No, aunque una vez que cae ya cayó y ya se hizo uno con el mar. sí, Cosa diferente si pongo aceite. exacto. El aceite siempre se va a distinguir y no importa dónde esté, ahí va a estar la distinción entre lo que es el mar y lo que es el aceite. Y además en la superficie, porque nunca podrá entrar en profundidad. Así es. Entonces, así que el alma que me ama forma conmigo una sola cosa, una sola voluntad. Entonces, ¿cómo puede separarse de mí? Mucho más que siendo mi naturaleza amor, donde encuentra alguna chispa de amor en la naturaleza humana, enseguida la une al amor eterno. Entonces, así como es imposible formar de un alma dos almas, de un cuerpo dos cuerpos, así es imposible que se pierda quien verdaderamente me ama. Y otra vez, Guille, ¿qué forma? Yo me uno a Luisa donde le dice, oh, mi bien, no recuerdo las palabras. Sé cuántas veces hablas de lo mismo, pero cada vez que hablas lo dices de manera como si fuera la primera y cada vez más luminosa. Y donde alaba a Luisa el hablar de Jesús. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Pues aquí nos está diciendo esto. Guillermina, tú formas una sola cosa con Dios. sí. Y no podemos sacar dos Guillerminas de ti. Dios nos libre. Perdón. O sea, no podemos sacar dos Guillerminas de ti. Eres una. Sí, ¿Qué te está diciendo? No puedes separar al alma de Dios. Son uno. sí. Bueno, Una sola cosa. junio 17. La mortificación produce la gloria. Quien quiere encontrar la fuente de todos los placeres, debe alejarse de todo lo que pueda disgustar a Dios. Los placeres humanos, Guille, Sí, son ajenos a Dios. Y nosotros, cuando hablamos de placeres, generalmente estamos hablando de placeres humanos. O sea, lo que, sí, lo que me desune de Dios.
Si enumeramos los placeres, vamos a ver cómo todos rayan en el punto de la concupiscencia, porque todos están en el gusto, en la satisfacción, ¿de acuerdo? Así que otra bella enseñanza. Quien quiere encontrar la fuente de todos los placeres, debe alejarse de todo lo que pueda disgustar a Dios. Y aquí nos lleva a otra reflexión, Guille. Si me debo alejar de todo lo que disgusta a Dios y lo que mis placeres que yo considero placeres son los que disgustan a Dios, ¿qué debo entender? Que no es un placer. Yo le llamo placer, pero no es un placer. Porque aquí Jesús me dice que debo dejar ese placer para encontrar la fuente de todos los placeres. Pues esto nos reafirma lo que se leyó anteriormente, ¿no? De que las satisfacciones que uno busca siempre, la satisfacción a los gustos de uno, pues es justamente el humor que no deja la leña encender, porque así no nos creó Dios. Así es. Junio 29, Guille. Esto nos habla, es una de las pocas veces que Jesús habla de un país en especial, y aquí es de Francia, ¿no? Y dice Jesús, pobre Francia, te has ensoberbecido y has roto y destrozado las leyes más sagradas, desconociéndome como tu Dios, y te has vuelto ejemplo a las otras naciones para atraerlas al mal. Y tú, y tu ejemplo tiene tanta fuerza que las otras naciones están por arruinarse, pero debes saber que en castigo serás conquistada. Después de esto se ha retirado en el interior y oía que buscaba ayuda, piedad, compasión a tantas penas suyas. Era tan desgarrador oír que Jesús bendito quería ayuda de sus criaturas. Primera cosa, Francia. ¿Por qué Francia, Guille? ¿Por qué Francia se ha convertido en modelo, se convirtió en modelo de los que actúan sin Dios? No te sé decir. La Revolución Francesa Ya. abolió todo lo que era fe. ¿Sí? Y de ahí se viene en cadena toda una serie de rechazos a la iglesia. ¿Sí? Y todo lo que se llame revolución, acuérdate, es un quitar. Primero es un castigo. Y segundo, una de las funciones de la revolución es quitar lo poquito o mucho que haya de Dios. Ha habido revoluciones llamadas como tales, pero ha habido otras revoluciones, Guille, que han sido, híjole, las palabras, no justas, porque estamos hablando de un castigo, de castigos divinos. No revoluciones, porque no han sido una revolución en el sentido estricto de la palabra. Pero, por ejemplo, una España de Franco, una España disque católica, ¿sí? Pero sojuzgada, sometida con el yugo, con la dictadura, con todo esto. Viene esa revolución que no es revolución, sino una... Se libera el pueblo español de esto. ¿Y qué sucede, Guille? Un país totalmente ateo,
un país que cambia del lado de el catolicismo extremo, fanático extremo, a un país total y absolutamente ateo, donde Dios no tiene nada que ver, donde lo único que ver es la cosa social, la cosa política, la cosa económica, pero que Dios no tiene nada que ver, ¿sí? Una revolución en México que sale de cierta manera de la propia iglesia, pero que al cabo del tiempo nos lleva a una separación de iglesia-estado. Y no me refiero a una separación en cuanto a poder, en cuanto a gobierno, que eso es lógico y qué bueno que han quitado a la iglesia del poder, porque la iglesia se corrompe con el poder, Sí, ¿sí? Pero una separación en el sentido de un estado laico, o sea, un estado ateo, un estado sin Dios, y con todas las consecuencias que nosotros conocemos, ¿no? exacto. Entonces, uno de los primeros países que empieza con esto es Francia, con su Revolución Francesa. Así que entendido a nivel espiritual, la Revolución Francesa ha sido uno de los males más funestos de la historia y no de los más grandes de la historia. Bueno, Julio I, Guillem. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, arrodillada sobre un altar, junto con otras dos personas. Mientras estaba en esto, ha venido Jesucristo sobre este altar y ha dicho, las verdaderas víctimas deben tener comunicación con mi misma vida, deben disfrutar de mí mismo y exponerse a mis mismas penas. Mientras esto decía, perdón, ha tomado un copón en la mano y a los tres nos ha dado la comunión. Detrás de aquel altar parecía que estaba una puerta que daba a una calle llena de gente y atestada de demonios, de modo que no se podía caminar sin ser oprimido por ellos, porque estando llenos de espinas agudísimas, no se podía hacer movimiento sin sentirse pinchar por todas partes. A cualquier costo habría querido huir de aquellos diabólicos furores y casi me esforzaba en hacerlo, pero no sé quién me lo ha impedido diciéndome, todo lo que tú ves son maquinaciones contra la Iglesia y contra el Papa. Quisieran que el Papa saliera de Roma para invadir el Vaticano y apropiárselo. Y si tú quieres sustraerte de estas molestias, los hombres y los demonios tomarán fuerza y harán salir estas espinas que pincharán a la iglesia acerbamente. Y si tú aceptas sufrirlas, quedarán debilitados los unos y los otros. Al oír esto me he detenido, pero ¿quién puede decir lo que he pasado y sufrido? Creía que no iba a salir ya de en medio de aquellos diabólicos espíritus, pero después de haberse estado casi una noche, la protección divina me ha liberado. Curioso, ¿no, Guille? Si te fijas, hay tres personas. Es Luisa y dos más. O sea, se supone que son almas víctimas, ¿de acuerdo? Que de alguna manera están sosteniendo a la iglesia Sí, entre los tres. Un poco más adelante,
no recuerdo exactamente dónde, vuelve a suceder lo mismo. Y entonces Luisa le pregunta, oye, ¿y quiénes son? Bueno, les pregunta a ellos, ustedes somos del Perú, Ah, sí, es lo que te iba a decir. ¿te acuerdas? Menciona al Perú, Al a Perú como América. dos almas víctimas que están junto con Luisa sosteniendo la justicia, Sí, con su debida diferencia y todo, pero ya se tocará cuando lleguemos, ¿no? sí, Pero sí es importante el decir que el alma víctima siempre debe estar presente para sostener y recibir toda la justicia divina y no permitir que esta justicia acabe con la humanidad. pues ya ves que dice Jesús que si faltara 15 minutos en la historia, un alma víctima y la oración, que todo acabaría. Ujú. Él pone, él pone tiempo de hombre, dice 15 minutos. Qué importante, ¿no? Así es. Entonces son cosas que son pues, realmente útiles ir teniendo en mente, ¿no? Que el alma Sí, víctima es necesaria. Eso es forzoso para Dios, el tener esos apoyos para no destruir a toda la humanidad. Bueno, Julio 3, Guille. Jesús le habla de su vida eucarística. Continuando mi acostumbrado estado, me he encontrado fuera de mí misma dentro de una iglesia, y no encontrando a mi adorable Jesús, he ido a tocar a una custodia para que él me abriera, y no abriéndome, volviéndome atrevida yo misma la abrí y encontré a mi solo y único bien. ¿Quién puede decir mi contento? He quedado como estática al ver su belleza indecible. Y Jesús al verme se arrojó en mis brazos y me dijo, hija mía, cada periodo de mi vida debe recibir del hombre distintos y especiales actos y grados de imitación de amor, de reparación y más. Pero el periodo de mi vida eucarística, como es toda vida de escondimiento, de transformación y de continua consumación, tanto que puedo decir que mi amor después que ha llegado al exceso y aún haberse consumado, no pudo encontrar en mi infinita sabiduría otras señales externas de demostración de amor para el hombre que esta vida eucarística. Y así como la encarnación, la vida, pasión y muerte de cruz obtienen amor, alabanza, agradecimiento, imitación, así la vida sacramental obtiene del hombre un amor estático, amor de dispersión en mí, amor de perfecta consumación, y consumándome el alma en mi misma vida sacramental, puede decir que hace ante la divinidad los mismos oficios que continuamente estoy haciendo yo ante Dios por amor de los hombres. Y esta consumación hará que el alma desemboque a la vida eterna. Interesante, o sea, interesante realmente. Primero Luisa va y toca. Son formas alegóricas de darnos a sí, entender, ¿no? sí. Toca pero no le abren. Entonces ella misma es la que tiene que abrir. Y en cuanto abre y ve a Jesús, Jesús se arroja en sus brazos, ¿sí? Dice, entonces creo que esto es como una forma que hay que interpretarla. Todo en Dios hay que interpretarlo. Es un Dios que está continuamente escondido, pero escondido por amor a nosotros. Esa es la característica de la vida eucarística, el escondimiento. Sí, el amor escondido. ¿Sí? O sea, no es un amor abierto, no es un amor
dado, sino es un amor escondido. Escondido para no avasallar a la criatura. Si Él se hiciera presente en la Eucaristía, nadie osaría moverse. Entonces debe estar escondido. Por eso es que no abre. Pero cuando el alma osadamente llega y toma la acción por sus manos y abre por sí misma, como diciendo, bueno, no me abres, voy a ver qué pasa. En sí. ese momento Jesús se arroja en sus brazos. En vez de decirle, oye, oye, pero ¿por qué te metes, no? No, ¿Por qué abres sin porque tocar? así es. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya se dio de tal manera que ya no tiene nada más que hacer, nada más que esperar a que la criatura llegue y lo tome. No tenemos que pedir, tenemos que ir, tenemos que y tomar osadamente con ese arrojo que el alma debe tener en Dios, llegar y casi casi sacarlo y decirle aquí estoy, ¿de acuerdo? No, Sí, no con el ay, perdón, en algún capítulo Jesús dice que a él no le gustan las almas tímidas, sino osadas. ujú, así es. Entonces es una forma muy alegórica de darnos a Sí, entender, ya hice todo, ya me di todo, ahora búscame, ¿sí? sí, Y luego, esto también es importante, todo periodo de vida de Jesús debe, esa es la palabra, debe recibir actos diferentes, actos y grados de imitación, de amor, de reparación y más. O sea que cualquier actitud de Jesús es digna de imitarse. Cualquier actitud de Jesús es para repararse, porque en esa actitud Él reparaba por nuestros actos. ¿Sí? Entonces, en cualquier acto de Jesús debemos amarlo. Pero ahora dice, pero el periodo de mi vida eucarística, como es vida de escondimiento, de transformación y de consumación, ah, bueno, o sea, da toda una serie de cosas, pero al igual que todo lo que él ha hecho, o sea, ya ha logrado tener todo ese pago, ahora la vida sacramental debe obtener del hombre un amor estático. ¿Qué es estático? De admiración, Guille, que te deja mudo sí, ante la, pro, sí, ante la proeza de todo un Dios que se sí, deja en la Eucaristía, en ese escondimiento, después de haber hecho todo lo que ha hecho, para que lo descubras, para que llegues a Él y digas, ah, ya te vi, ¿sí? Como si estuviéramos jugando a las escondidillas. sí. Ya te vi. ¿Cómo es posible que te hayas quedado ahí para que yo te encontrara? ¿De acuerdo? Y luego debe de encontrar también, bueno, debemos darle un amor de perfecta consumación. ¿Qué quiere decir consumarse? Quiere decir llegar al punto de fundirse con Dios. O sea, de consumar todo lo que yo soy para ponerlo en Él y convertirlo en Él, ¿sí? Y entonces, en el momento que yo llegue a eso y me funda, me convierta en su propia vida sacramental,
entonces puede decir que hace ante la divinidad los mismos oficios que continuamente estoy haciendo, que estoy haciendo yo, Jesús, ante Dios por amor de los hombres. O sea que, ¿a qué nos está invitando? A la imitación de su vida, aún en la Eucaristía. Sí, Y lo pone muy claro, pero necesitas consumarte para fundirte en Él. No lo puedes hacer sola. claro, Tú no te puedes quedar consagrada en una hostia, pero sí puedes, fundida con Jesús, estar consagrada en la hostia. sí, Porque si la vida de Jesús está en la hostia y tú la vida de Jesús la tienes como vida propia, tú estarás en donde está en esa vida. sí. ¿De acuerdo? Y haciendo lo que Jesús Y, quiere hacer. y haciendo lo que Él hace. Bueno, ¿hay preguntas, Guille? Sí, tengo muchas. Ay, no, 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 ni Dios lo quiera. Vamos a seguir leyendo. Pero Bueno, te las voy a ir desglosando poco a poco porque es maravilloso todo esto, pero sí, se te van haciendo preguntas. Bueno, si es que sería estamos, ¿vale? estamos llegando otra vez al final, Sí, entonces si es tiempo, si hay preguntas, pues entonces de una sí, vez. sí, Bueno, sí. Que te decía que tengo muchas, pero ya poco a poco las iremos poniendo, ¿verdad? A sí, ver aquí, y muy de acuerdo a lo que has estado leyendo, ¿no? Si Jesús, María y Luisa ya, ya rehicieron todos los santos de toda la humanidad, ¿por qué o para qué es tan importante que nosotros sigamos haciendo lo mismo? O sea, los mismos capítulos nos han contestado, pero bueno, aquí está esta pregunta. la otra, La otra, cuando Luisa vivía aquí en la tierra, evitó o aminoró muchos de los castigos que merecía la humanidad. ¿Eso fue solo para tu tiempo o para toda la historia después de que ella pues, se fue al cielo? la otra. No, no es cierto, no es cierto. Nada más estamos. Mira, dije la otra porque la primera creo que ya quedó contestada. Lo que te iba a decir. ¿Sí? O Sí, sea, ¿en dónde quedó contestada, Guille? pues en los capítulos que acabas de leer, Y que en la pregunta anterior, sí, que se completa, como decía, no es que Jesús haya hecho algo incompleto. no, pero necesitamos hacerlo más grande. Ah, en las obras mayores. Así es, porque ya lo hicieron ellos, pero no lo hicieron en mí. Exacto. Ahora, se podría preguntar, decir, bueno, si Jesús y María y Luisa hicieron todo, entonces yo para qué existo. Quizás sería más viable esa pregunta. Sí, Bueno, sí, yo existo, Guille, como pretexto para que Dios sacara lo que Jesús y María y Luisa ya vivieron. Porque si yo no existo, Dios no tendría el pretexto para sacar lo que sacó para mí. Parece trabalenguas, ¿verdad? sí, Gracias. sí, pero sí, no, sí, parece un juego de palabras, pero creo que sí queda claro. O sea, es muy sencillo entender. Dios quiso manifestarse. Dios, por su naturaleza de amor, necesitó manifestarse.
Entonces, debe vivir una vida divina de Él, debe manifestar una vida divina de Él con determinadas características. Pero para poderla sacar necesitaba dónde, dónde ponerla, dónde depositarla. Y ese dónde soy yo, ese dónde eres tú, Sí, ¿sí? Entonces, al momento que nos crea, nos da dotes distintas, adecuadas esas dotes para el tipo de vida que quiere vivir en mí, ¿sí? sí, Bueno, entonces yo soy el pretexto. Ahora Jesús lo vive, sí, pero yo lo debo vivir primero para asociarme yo a lo que ellos hicieron y poder tener conmigo los bienes que ellos me consiguieron. Pero me los consiguieron y me los dejaron en el banco, pero si yo no voy al banco para recogerlos, no los tengo. Me dejaron una casa preciosa en el banco, pero yo vivo en una vecindad. Si yo no voy al banco a recoger mi casa, seguiré viviendo en la vecindad. Entonces necesito recoger lo que ellos hicieron por mí para ponérmelo yo. Eso se entiende, ¿no? sí, bastante claro. Bueno, y luego las obras mayores. Entonces necesitamos empezarlo a vivir nosotros para que Dios pueda recibir de nosotros lo que quiso sacar. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, bueno, no sé, yo digo que con eso ya estaría contestada, ¿no? sí. Y podemos decir conclusión, yo soy el pretexto y yo soy la correspondencia del amor que Dios me dio, Así que es, Dios me... así es. Bueno, Pues muy bien. la otra pregunta, Guille, es interesante porque la misma duda tenía Luisa, ¿sí? Y entonces Luisa le pregunta una vez a Jesús, dice, oye, ¿cómo es que dices que la creación es, guarda un mudo silencio, ¿sí? Si es que están los actos de tu mamá, o sea, los actos que fueron hechos en la divina voluntad y que se extienden por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo es que me dices que es que ya no hay alabanza, que la creación ya no te da nada? Curioso, ¿no? Lo que le está Ajá. diciendo. Y entonces Jesús le dice que bueno, que sí, que su mamá le dio toda la gloria que que la creación le debía, pero en el tiempo ya pasó, ya no hay quien le ponga a la creación, ya no hay quien le ponga su voz para decirle, para alabarlo, para bendecirlo y todo. Y que entonces por eso es que se necesita la persona actual para que sea la que ponga esa, ¿cómo decirlo? Esa nueva gloria, esa nueva alabanza en boca de toda la creación.
O sea, para Dios ya es eterno, pero ya es Sí, en la parte ¿verdad? espiritual. ¿Sí? Sí. No, ¿qué ibas a decir, perdón? No, te iba a decir que los actos que María Santísima hizo en la eternidad ya quedan al infinito. Así es, pero en la Pero como tú eternidad, dices, en el tiempo es donde es necesario continuar. así es. En el tiempo es necesario que haya una criatura que ponga su voz en toda la creación, para que Dios siga recibiendo de su criatura esa gloria, esa alabanza, esa adoración. ¿De acuerdo? Sí. Hay una lectura, o sea, bueno, es esa donde Luisa le pregunta, pero no recuerdo exactamente dónde está. Pero bueno, en pocas palabras dice lo mismo, ¿no? O sea, que es que se necesitaba que en el tiempo existiera esta criatura para alabar a Dios. Esto lo podríamos poner como que un bien no es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Exacto. El bien de la correspondencia, una vez que María asciende, ahora ya lo tiene, pero en el cielo, en su vida trinitaria. Pero en el afuera, en la creación, ya no hay quien ponga su voz. Ajá. Y entonces por eso es que necesita al hombre para que el hombre sea el que ponga ese canto de agradecimiento, de retribución a Dios. Sí. Así es. Ay, pues sí que fue importante esta pregunta y porque la respuesta nos dice justamente que Dios no nos quiere ociosos. Así es. No nos quiere ociosos. Ya habrá tiempo para el descanso, pero ahorita aquí en el tiempo, pues hay que trabajar. Así es. Y eso se lo dice a Luisa. No me acuerdo qué estaba Luisa diciendo del escribir y todo. Le dijo, es que la tierra no es tiempo de descanso. Sí, La tierra es tiempo de trabajo. así es, y ya lo ¿Sí? entendemos con esto muy bien. Ya Dios nos dará el tiempo de ocio o de descanso. O Es, sea, comprendiendo estas verdades, pues creo que nos tenemos que mover. ándale. Así es. Tenemos que movernos, ¿no? ¿Para qué? Para darle a Dios todo lo que Él quiso recibir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como la respuesta. Ellos ya hicieron lo suyo, pero ahora falta que nosotros hagamos lo nuestro, porque lo que ellos hicieron ya pasó al ámbito de la eternidad, pero en el ámbito de aquí del tiempo, Del tiempo. ajá, Hay bastante trabajito que hacer y cada vez más, ¿verdad? así es cada vez más, Guille. Bueno, es, se puede reducir a una sola palabra, ¿no? Correspondencia. Darle Exacto, Dios a Dios en todo. así es. Dios en Dios a todo. Darle Dios a Dios. No Así sé, es. creo que con esto también podríamos decir que terminamos Sí, y pues muy rápido, o sea, no sé si haya otra pregunta que nos alcance el tiempo para pues, contestar en 40 segundos. sí, cómo no. Siempre nos aconsejan, ¿no? Tener presente lo que es camino, distinguir lo que es camino, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, ahorita mencionaste, bueno, Jesús nos habla de que todos los placeres nos alejan de Él, ¿no?
Entonces, pues yo me hago voz de muchos que pues van a escuchar esto y les va a venir a la mente, por ejemplo, pensar, bueno, y aquello de los placeres lícitos, ¿cómo los acomodamos aquí? Si Jesús dice todos los placeres. Bueno, Guille, es que volvemos al punto de que esto es camino. Exacto. ¿A qué le llamamos placeres lícitos? Bueno, le llamamos placeres lícitos a aquellos que según No se nosotros, ponen. no se contraponen con Dios. Sí. Por ejemplo, un placer lícito. ¿Qué te parece viajar? Ay, sí. Riquísimo. Así es. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa, esos ricos que gastan su dinero en inútiles viajes. Y dice uno, ay, espérame, a ver, acláramelo. Sí. ¿A qué se está refiriendo, Guille? Creo que lo podemos poner muy fácil. Le dice Jesús a Luisa, mira, yo por amor tuyo he creado todo. Ahora tú por amor mío renuncia a todo. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, luego le dice, eso fue en el 1. Luego en el 11, en un dictado donde dice el uso de los bienes naturales, dice que Él ha creado todo por amor nuestro, pero que nosotros hemos cambiado, esas ya son palabras mías, hemos cambiado el gusto, o sea, a Dios por el gusto, por las cosas, porque yo uso de las cosas para satisfacer mi gusto. Dice, por eso voy amargando y voy quitándole al hombre todo. Para que una vez que el hombre sea todo mío, entonces las cosas de las que tome gusto ya no me dan celos, porque sé que las toma por cosas mías, no como de él. ¿Sí? Y entonces yo mismo voy empujando al hombre a decirle, toma este placer, toma este lícito descanso, haz esto, o sea, porque ya sé que sí, que lo toma y lo hace porque son cosas mías, no cosas de él. Y porque Jesús lo quiere en ti. Así es. Entonces, creo que las cosas hay que irlas entendiendo y esto nos lo vamos a ir topando poco a poco en los próximos libros, que ya Sí. empieza a hablar mucho no de la teoría, sino de la práctica. Porque si te has dado cuenta hasta ahorita, ha sido teoría. O sea, nos va diciendo las cosas en teoría. Del 5 en adelante empieza a hablar de las cosas en la práctica. Y por ahí nos vamos a topar con eso de los inútiles viajes, o sea, de las fiestas, de las reuniones, de todo. Guille, nunca estoy en una reunión con la intención de estar adquiriendo vida divina. Ah, claro. Entonces, ¿para qué Bueno, vas? te iba a Para decir, a no ser que sea una reunión de divina de divina. voluntad. No, 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 una reunión, te invitan a una fiesta Sí, una reunión normal. y vamos a gozar los placeres lícitos, ¿te parece? Vamos a compartir, vamos a platicar, vamos a estar alegres, vamos a reírnos, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la cena, vamos a disfrutar del vinito, vamos a disfrutar de todo eso. Y yo pregunto, ¿está Dios en eso? No que esté malo, sino mi mente está recibiendo esto por Dios o es nada más de labios para afuera. Es de Sí, labios para afuera, Guille. Un sí, y déjame, bailecito, y si hay variedad, wow,
No, hombre, trajeron a este trío, trajeron a este cantante, vino esta orquesta, toca maravilloso, alegre, guapachoso. Vamos a danzar. Y ahí estamos, dance y dance, bien, sin hacer nada, sin pensar nada malo. O sea, no estamos hablando de lo malo, estamos hablando de lo que el hombre cree lícito ante Dios. Bueno, entonces el día que bailes un merengue para obtener vida divina merengosa, pues no vas a, ese día estará bien, pero no creo que llegue, Guille. Lo poco que nos narran los evangelios, lo mucho que nos narra Valtorta de la vida de Jesús, jamás hubo cosas de esas. Déjame te digo que Santa Faustina Kowalska en su diario escribe que una vez antes de ser ella religiosa le invitaron a un baile y fue, de alguna manera, pero fue. Y dice que cuando ella estaba bailando, en el piso vio el rostro de Jesús, como todos lo estaban pisoteando y brincoteando, y que se salió de ahí y hace toda una reflexión sobre eso. A mí me pareció muy interesante. Pues sí, Guille, el problema es que nos parece interesante, pero no lo seguimos. Ese es el problema. Seguimos acudiendo a las reuniones, seguimos distrayéndonos. Es una no, no, bueno. Estamos hablando, estamos hablando de vida divina. Mira, estamos hablando de divina voluntad. Estamos hablando de vida divina. Estamos hablando de un darse todo Jesús a mí, pero que yo me necesito dar todo. Entonces, no quisiera yo que se tomara esta actitud como intransigente. Simplemente, Va encaminado a otro comentario, porque te iba a decir ese, bueno, cuando ya vamos conociendo justo esto, creo que es una de las cosas, de las primeras cosas que le vas perdiendo el gusto. Así es. Por lo que has venido diciendo. Así es. Entonces, para ser congruentes, o sea, una de las cosas principales en la vida es la congruencia. Yo no puedo pensar de una manera y actuar de otra y ser feliz. Porque o estoy faltando a mi pensamiento o estoy faltando a mi obra. Entonces nunca voy a tener completo lo mío. Entonces no puedo ser feliz. Así que imagínate a Francisco de Asís siendo transigente, hablando de pobreza y viviendo en su casa con todas las comodidades. Sí, tolerando. Ajá. ¿No? Exacto, pidiendo limosna y luego yéndose a comerciar telas, que era el negocio del papá. Sí, ¿no? O sea, es incongruente. Por eso es que se debe ser congruente. La vida en la divina voluntad, Guille, es una vida de perfección, de perfección. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. No es una vida común y corriente, es una vida totalmente de perfección. Estamos hablando de esa vida de perfección. Estamos hablando de esa vida de entrega total. Bueno, nadie me dice que así es como la debo ser. Aquí Jesús me da libertad absoluta para llevarla como yo quiera, porque ya obtuvo lo que quería recibir y lo obtuvo de María, lo obtuvo de Luisa. Bueno, en la medida que yo ame a Jesús, es en la medida en la que yo puedo llevar a cabo esto. ¿Sí se entiende? Perfectamente. Entonces yo decido cuánto y hasta dónde.
y decido también el momento. Así que hay que ser congruentes y decir hasta aquí. O yo quiero navegar, yo no quiero renunciar al mundo. Perfecto, no hay problema. Vivan lo más acercado que se pueda, pero con la plena conciencia de que nunca harán vida, harán actos, pero no vida. ¿Sí? O sea, tendrán actos en la unidad del querer divino, sí, pero vida divina no. Y aquí ya depende del amor que yo le tenga a Jesús para saber qué tanto me voy a entregar a Él. Creo que entonces se entiende, no es malo el mundo, ¿de acuerdo? Así malo en el sentido estricto de la palabra, no. Es malo en el sentido de que me separa de Dios, sí. Y eso Y Jesús, como era San Pablo, ¿no? Todo es lícito, mas no todo conviene. así Y es, si queremos entrar a vivir la vida divina, pues todo esto solito tiene que caerse, ¿no? Como escamas de nosotros. exacto. Y por propia voluntad, Así no, es. no, no verme obligado. No, no Entonces, hacerlo ya. Jesús le dice a Judas en María Valtorta, muy al principio de la obra, le dice, Judas, el mundo es muy amplio, muy grande y ofrece grandes satisfacciones. Mídete, fíjate las palabras, mídete. Pero si no eres para esto, si no eres para ser apóstol, vete al mundo, disfruta el mundo, pero sé un buen hombre, punto. Eso es. Pero mídete. Entonces, una de las primeras cosas que hay en la vida, en la divina voluntad, es esta, Guille. ¿Quieres vivir? ¿Te llama la atención la divina voluntad, Guille? Qué bueno, pero por favor, no sigas adelante. Primero mídete, mídete, mide qué tanto estás dispuesta a dar, mide qué tanto quieres dar, mídete. Guille, nos vemos porque ahora sí se nos pasó y ya casi terminó. Muy bien. Muchas gracias a Dios, a ti, y nos vemos en el siguiente diálogo. Sí, Guille, hasta luego.